Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, Lupita. Hoy quiero hablarles sobre matemáticas. Hace unos días leí un artículo sobre la ceremonia de entrega de libros de textos elaborados como parte del proyecto Guatemática para el nivel básico. Los libros son fáciles de leer porque tienen muchas imágenes, pero hay una parte que no entendí y tenía que preguntarle a mi tío para que me diera más explicación. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes sobre este punto. Se trata de cómo calcular el volumen de sólidos cónicos, pirámides cuadrangulares y triangulares. Todos estos tipos de sólidos tienen la misma fórmula para calcular su volumen, que es área de la base por la altura del sólido, que sea cono o pirámide, sobre 3. ¿Por qué? Pues esta fórmula aparece en el libro para el tercer ciclo básico y el razonamiento para todos los 3 sólidos es un experimento. El libro dice que en un recipiente de prisma o cilindro de la base del mismo tamaño, el área de la pirámide o cono, caben exactamente 3 recipientes de pirámide o cono, respectivamente. Esto es cierto. Yo lo sé porque hice este experimento en mi escuela, pero no estaba satisfecha, porque esta explicación no explica por qué la fórmula para calcular el volumen del cono o pirámide es funcional de esta manera, matemáticamente. Por eso pregunté a mi tío. Él me comentó que para el nivel básico es difícil explicarlo matemáticamente, porque los estudiantes de este nivel normalmente no han aprendido cálculo diferencial e integral. Él de todas maneras me explicó con varios pasos extras para que yo pudiera entender. Empezó con un ejemplo simple. Supongamos que tenemos un cubo con la longitud del lado 2 centímetros, como pueden ver en la pantalla. Supongamos que también tenemos una pirámide con la base de 4 centímetros cuadrados, con la altura de 1 centímetro. El volumen del cubo es 2 al cubo. Entonces, 8 centímetros al cubo y el volumen de la pirámide es 4 por 1 dividido 3 es igual a 4 partido 3. Ahora esto es igual a 1/6 del volumen del cubo, porque la altura de la pirámide es la mitad del lado del cubo, o sea 1. Y el cubo cuenta con 6 pirámides. Entonces, 8 dividido entre 6 es 8 sobre 6. Y minimizando esta fracción, tenemos 8 dividido 6 es igual a 4 dividido 3. Y en caso de que la pirámide sea un prisma cuadrangular, con la misma base y altura, el volumen sería 4 por 1. Para esta pirámide, la base multiplicada por la altura dividido entre 3 es correcto. Ahora vamos a ver cómo podemos probar esta fórmula matemáticamente. Necesitamos utilizar el conocimiento de matemáticas que aprendemos en el nivel secundario. Miren este cono con la base de radio R. Entonces, el área de la base es pi por radio al cuadrado. Y supongamos que la altura de este cono es A. Esto es el cono que utilizamos para aprender por qué el volumen de este cono se calcula con el área de la base por A dividido entre 3. Cortemos este cono horizontalmente, en una altura específica, digamos la altura X, que se mide desde la cima del cono, como ven en la pantalla. De esta manera, el área y el volumen del nuevo cono
se pueden describir como función de x porque ambos dependen del valor de x. Tenemos dos radios ahora, el radio de la base del cono entero R y digamos C del cono que es una parte del cono entero. También tenemos dos alturas, A y X. La proporción del tamaño de R y C es igual a la de A y X. Entonces, C por A es R por X. Y aislando la C, C es R por X dividido entre A. Utilizando el radio C de esta forma, el área B de X es B de X es igual a R al cuadrado por X al cuadrado dividido entre A al cuadrado por pi. Igual como el área de la base, podemos calcular el volumen del nuevo y pequeño cono. Como función de X, digamos B de X, B de volumen. Aquí no lo calculamos porque no hemos definido el actual valor de C ni X. Ahora cortamos de nuevo el cono original. Debajo de la base B de X. Desde la cima, la altura de este nuevo cono es X más H. Entonces, el volumen de este nuevo cono es B de X más H. Y si queremos calcular el volumen de la parte del cono entre la base B de X y donde termina H, o sea, el cono truncado, podemos describir como H por B de X es igual a B de X más H menos B de X. Ahora quiero describirles el volumen de este cono truncado como función del área. Entonces, es necesario encontrar un cilindro que tiene la misma altura H y el mismo volumen del cono truncado. Supongamos que midiendo la altura desde la cima, la altura de este cilindro sería L de Lupita, que quiere decir que el área de la base en el punto L multiplicado por H es equivalente al volumen del cono truncado. En este caso, podemos describir el área de la base de este cilindro como B de L. Entonces, el volumen de este cilindro sería H por B de L. Y como hablamos, este valor es equivalente a B de X más H menos B de X. Entonces, H por B de L es igual a B de X más H menos B de X. Aislando B de L, que es igual a dividir ambos lados de la ecuación entre H. Tendremos B de L es igual a B de X más H menos B de X dividido entre H. Y si ha aprendido cálculo, sabe que es la fórmula de la derivada. Entonces, B de L es igual al límite cuando H se aproxima infinitamente a cero. B de X más H menos B de X sobre H, como se muestra en la pantalla. El área B de L se calcula de esta manera y H se aproxima infinitamente a cero. ¿Qué quiere decir exactamente que H se acerca a cero?
Pues si la h se acerca infinitamente a 0, entonces b de L se convierte en b de X. b de X es igual al límite cuando h se aproxima infinitamente a 0, b de X más h menos b de X sobre h. Entonces tenemos la definición de derivada. Derivando la función de volumen, tendremos la función del área. En este caso, para obtener la función de volumen, integremos la función de área. Entonces, esto sería volumen de X es igual a integral de 0 hasta a b de X de X. Resolviendo esta sencilla operación, todo menos X es constante. Entonces, igual a paréntesis 1 por r al cuadrado por pi por x al cubo dividido entre 3a al cuadrado es igual a pi por r cuadrado por a partido 3. A es la altura y pi por r al cuadrado es el área de la base, y esta fórmula indica que hay que dividir el producto de la altura y la base por 3. Entonces tenemos la fórmula para calcular un cono. Ahora sabemos por qué el volumen del cono se calcula multiplicando el área de la base por altura dividido entre 3. La misma idea aplica al cálculo de volumen de pirámides. ¿Qué les pareció? ¿Cómo esta explicación? Mi tío me quitó una de las dudas que tenía en matemática. Muchas gracias por ver este video y seguimos practicando matemática.